Mis amados, bendiciones. Gracias por todo estar ahí. Le habla Luis Fernando Graciano, Ministerio CADE, Conceptos Adecuados de Edificación. Para mí es un gran honor y un gran placer poder tenerlo a usted con nosotros en el día de hoy. Hoy iniciamos una serie de estudios acerca del libro de Génesis, Bereshit en hebreo, donde podremos hablar acerca del contexto cultural apropiado del libro. Estaremos hablando y resolviendo algunas preguntas importantes en cuanto al texto y poder entender los conceptos que el Génesis describe, cada cosa que describe, términos como crear, por ejemplo, términos como bueno, estos términos que la Biblia utiliza en Génesis que tienen un significado cultural, un significado revelado desde el punto de vista como los antiguos veían este libro, que es contrariamente diferente a como nosotros hoy vemos el libro. Así que iniciemos dándole primeramente las gracias a todos ustedes. Es un gran honor y un gran placer que usted esté con nosotros. Así que prepárese, siéntese ahí, tome nota, agarre su Biblia, póngala al lado y disfrute este tiempo que hemos separado para aprender de la Torá. Así que un abrazo a todos los que nos irán luego también desde las plataformas digitales, desde el canal de YouTube, desde la plataforma de Facebook, desde Instagram, donde ponemos siempre algunas enseñanzas. Usted pueda ser bendecido y que pueda aprenderlo es lo más importante. Así que en el nombre del Señor, con la gracia del Señor, pedimos que nos dirija y que podamos aprender, nos dé entendimiento y nos dé claridad para poder ver su palabra y poder ser hacedores de ella. Así que iniciemos con la introducción de este tema tremendo, apasionante de Génesis. Así que entremos en la introducción. Mire, nos gusta pensar en la Biblia posesivamente. Decimos mi Biblia, una herencia única, un tesoro sagrado, una reliquia incluso espiritual. Y yo creo que bien deberíamos pensar de esa manera. La Biblia es fresca, es actual, no es un periódico de ayer, sino es un periódico de hoy, que aunque fue dada hace ya más o menos cuando inició 4000 años, todavía permanece vigente y nos habla a cada uno de nosotros como la revelación de Dios de sí mismo en un mundo confuso. Es nuestra y a veces se siente bastante personal. Esto es una verdad inquebrantable que hay que tomar en cuenta. Ahora, no podemos permitirnos que esta idea se nos escape de la mano. Así como el agua, cuando usted enciende un grifo, se le va por sus manos. El Antiguo Testamento, si se comunica con nosotros, y fue escrito para nuestro uso y para toda la humanidad, pero no fue escrito a nosotros. El Antiguo Testamento fue escrito, y yo diría también el Nuevo Testamento, toda la Biblia fue escrita a Israel. Esta es la revelación de Dios de sí mismo a Israel. Y secundariamente, a través de Israel, a todos los demás. A pesar de lo obvio que es este pensamiento que acabo de declarar aquí, debemos ser conscientes de las implicaciones de esta simple afirmación. Ya que fue escrito a Israel este libro, está en un idioma, en un lenguaje que la mayoría de nosotros no entendemos. Ese es el idioma hebreo y por lo tanto requiere traducción. Pero el idioma no es el único aspecto que necesita ser traducido. El lenguaje asume una cultura, opera en una cultura, vive en una cultura, sirve a una cultura y está diseñado para comunicarse en el marco de una cultura. En consecuencia, cuando leemos un texto escrito en otro idioma,
y dirigido a otra cultura, la cual es nuestro caso, debemos traducir tanto la cultura como el idioma si queremos entender el texto en su totalidad. Por más complicada que sea la traducción de un idioma extranjero, la traducción de una cultura extranjera es infinitamente más difícil. El problema está en el acto de traducir. Ahí está el meollo del asunto. La traducción implica sacar las ideas de un contexto nativo y reubicarlas en nuestro propio contexto. En cierto modo, se trata de un acto imperialista y está destinado a crear cierta distorsión al tratar de organizar la información en características que nos son familiares, en nuestra propia cultura, en nuestra propia idiosincrasia. Es demasiado fácil dejar que nuestras propias ideas se arrastren y sutilmente, o a veces no tan sutilmente, doblar o retorcer el material para que encaje, para que entre en nuestro propio contexto. En el nivel de las palabras, hay palabras en hebreo que simplemente, escúchenme muy bien, no tienen palabras coincidentes en español. Aquí hay un problema ya. Aquí hay un dilema cuando eso sucede. Por ejemplo, la palabra hebrea Gesed es un buen ejemplo. Los traductores latinos decidieron adoptar la palabra combinada misericordia para expresarla. Otras traducciones usan una gran variedad de palabras. Por ejemplo, utilizan lealtad. Por ejemplo, otros la traducen como amor y amabilidad, etcétera. En otras palabras, hay varias maneras como esta palabra en el idioma latino, en el español, la cual todos nosotros casi hablamos, los que están escuchando, ha sido traducido. Ahora, el significado de la palabra no se puede expresar fácilmente en español. Ese es el caso de Gesed. Por lo cual usar cualquier palabra inevitablemente distorsiona el texto. Los lectores latinos que desconocen esto podrían comenzar fácilmente a trabajar a partir de la palabra en español y derivar una interpretación del texto basada en lo que esa palabra en español significa para ellos. Y así, de esa manera, arriesgarse a tratar algo al texto que no estaba allí, que nunca fue la idea del creador cuando expresó esa palabra en el texto sagrado. Sin embargo, los traductores no tienen más remedio que sacar la palabra de su contexto lingüístico y tratar de acomodarlo en el nuestro para revestir su significado en palabras latinas que son inadecuadas para expresar el significado completo del texto. Este es el gran reto que tenemos nosotros cuando nosotros traducimos un texto. Cuando nos movemos al nivel de la cultura, ocurre el mismo tipo de problema que en el contexto de las palabras. El solo hecho de tratar de traducir la cultura requiere sacarla de su contexto y adaptarla a la nuestra. Ahora, la pregunta sería, ¿qué requiere significar el texto cuando describe a Sara como bella? ¿Qué significa bella en el contexto del libro de la Torá, la Biblia? Significa lo mismo que en mi contexto latino, occidental. Cuando nosotros nos aproximamos al texto sagrado, uno no solo tiene que saber el significado claro de la palabra, sino que también debe tener alguna idea de cómo se define belleza en el mundo antiguo, cómo los antiguos defendían, entendían belleza. Cuando la Biblia habla de algo tan elemental, por ejemplo, como el matrimonio, no nos equivocamos al considerarlo como el establecimiento de un reconocimiento de una relación social y legal entre un hombre y una mujer. Pero el matrimonio tiene muchos más matices que el de nuestra propia cultura y no necesariamente
se asemeja en absoluto a los matices sociales de la cultura antigua. Cuando los matrimonios se organizan y representan alianzas entre familias e intercambio de riqueza, la institución ocupa un lugar muy diferente en la cultura de lo que sabemos cuando predominan los sentimientos de amor. En esa luz, en ese entendimiento, la palabra matrimonio significa algo muy diferente, mis amados, en la cultura antigua, aunque la palabra se traduzca correctamente. En otras palabras, que estoy tratando de comunicarles a ustedes hoy, es que a veces usted puede traducir una palabra correctamente, pero la cultura en la cual está enmarcada esa palabra está incorrecta. Por tanto, está entendiendo mal el texto. En otras palabras, seriamente distorsionamos el texto y lo interpretamos incorrectamente si impusimos todos los aspectos del matrimonio en nuestra cultura en el texto y la cultura de la Biblia. En el momento en que alguien, quizás un profesional o un aficionado, intente traducir la cultura, corremos el riesgo de hacer que el texto se comunique con algo que nunca tuvo la intención del traductor. O la intención, no, perdón, no del traductor, sino de la intención de traducir el texto. Y más bien la idea que el originador de la comunicación tuvo. En un lugar de traducir la cultura, entonces, escúcheme muy bien, esto es muy importante. Tenemos que entrar en la cultura. Usted sabe por qué hay mucha gente que no puede vivir una vida de victoria, de santidad, de pureza y tener un impacto en su vida en todas las áreas. Es porque ellos no se envuelven en la forma de vivir que la Biblia dice. Ellos abordan la Biblia desde un punto de vista cognitivo, abstracto, y no se involucran en la acción, en la práctica. Por tanto, no pueden comenzar a experimentar la cultura. Cuando las personas quieren estudiar la Biblia seriamente, uno de los pasos que dan es aprender el idioma. Ahora, en este sentido, en ese momento, nos enfrentamos a un desafío muy grande, que yo creo que no tendrá éxito, simplemente aprendiendo el idioma. El aprender el idioma no es suficiente para dedicarse a la traducción y por ende más, que es lo que quiero tratar de comunicar, de entender la Biblia. Verdaderamente aprender el idioma requiere dejar atrás el español, mis amados, entrando al mundo del texto, ya que el texto tiene un mundo, la cual le da vigencia, le da vida. Y por tanto, comprender también el idioma en su contexto hebreo sin crear palabras en español en nuestra mente. Es lo mismo que pasa cuando nosotros nos envolvemos en aprender inglés. La mayoría del latino, cuando comienza a aprender inglés, y ya mucha gente que tiene ya es avanzado también en inglés, eso me ha pasado ver, de que me he tenido la oportunidad de enseñar inglés también. He visto que la gente que aunque habla inglés no piensa como un americano, no piensa como un inglés, sino que habla inglés, conoce las palabras, conoce la gramática, pero no conoce la idiosincrasia, la cultura del pueblo, y por eso no puede tener un mayor impacto ese conocimiento del idioma inglés que tiene. Y se le hace más difícil. Pero cuando una persona viaja a los Estados Unidos, es diferente. Ahí se envuelve en la cultura, ahí se envuelve la idiosincrasia, ahí se envuelve, él puede experimentar no solamente el idioma, sino también la cultura de esa nación, y por eso puede avanzar mucho más. Inclusive que ya con un tiempo, si se envuelve y gasta tiempo, puede convertirse inclusive, muchas veces parece que ni siquiera hay diferencia, no se nota la diferencia de dónde viene. Por tanto, es igual en la Biblia. Debemos entender no solamente las palabras, el idioma, debemos entender también y experimentar la cultura. Nosotros debemos hacer todo lo posible, mis amados,
para dejar a un lado nuestras categorías en español, nuestras ideas de la traducción en español, dejar atrás nuestras ideas culturales y hacer todo lo posible, por más limitado que sea el intento, para comprender el material en su mundo cultural, en su contexto cultural, sin traducirlo. A la pregunta sería entonces, qué lindo es esto, Fernando. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos recuperar la forma en que una cultura antigua pensó y qué categorías e ideas y conceptos eran importantes para ellos? Yo creo que ya hemos notado, mis amados, que el lenguaje, el idioma está relacionado con la cultura. Y también podemos reconocer que la literatura es una ventana en la cultura que lo produce. ¿Quiere emprender una cultura? Bueno, introdúzcase en la lectura, en la literatura de esa cultura. Podemos comenzar entonces a entender la cultura familiarizándonos con su literatura. Si estuviéramos lidiando solo con la Biblia, sería de hecho circular, porque ya la hemos ajustado a nuestras propias formas culturales de pensar, en nuestra larga familiaridad con ella. Me viene a la mente ahora un libro de un gran erudito que se llama La americanización del Evangelio. La americanización, del cristianismo. Esto es un libro extraordinario, donde él trata este tema interesante, donde el cristianismo ha sido americanizado. Así solemos hacer nosotros también cuando nosotros nos aproximamos al texto y queremos forzar el texto en nuestra cultura. Como dije en el inicio de esta clase, este libro, que aunque fue dado al mundo, fue escrito a los hebreos. Los hebreos son los actores principales de este libro y la cultura hebrea es la cultura predominante en este libro. Yo no puedo pretender colocar en mi cultura dominicana la Torá, mis amados, la Biblia. Y ahí hay muchos de nosotros que a veces fallamos en entender esto. La clave entonces se encuentra en la literatura del resto del mundo antiguo. Aquí descubriremos muchas ideas sobre categorías antiguas, conceptos y perspectivas. No solo esperamos encontrar vínculos, de hecho encontramos muchos vínculos que mejoran nuestra comprensión de la Biblia. Comparar el Antiguo Testamento con la literatura del mundo antiguo no es suponer que esperamos o encontramos similitud en cada punto. Pero tampoco deberíamos asumir o esperar diferencias en cada punto. Creemos que la naturaleza de la Biblia es muy diferente de cualquier otra disponible en el mundo antiguo. Hay mucha gente también que pasa ese límite, quieren comparar o quieren establecer que el mundo antiguo es igual a la Biblia y no es cierto. El solo hecho de que aceptemos el Antiguo Testamento como la revelación de Dios de él mismo lo distingue de la literatura de Mesopotamia o Egipto. Pero el caso, o para el caso que estamos tratando de poner a su disposición, la literatura egipcia era muy diferente de la literatura mesopotámica. Y dentro también de la mesopotámica o de la cultura de Mesopotamia, la literatura siria, por ejemplo, y la literatura babilónica estaban lejos de ser homogéneas. Tenían muchas divergencias entre ellas, se venían de una misma civilización. Para insistir más en este punto y tener claro esto, la literatura babilónica del segundo milenio debe verse como distinta de la literatura babilónica del primer milenio. Finalmente, debemos reconocer que en cualquier periodo de tiempo, dado en cualquier cultura dada en una ciudad determinada, algunas personas habrían tenido ideas diferentes a otras. Dicho todo esto, reconocemos al mismo tiempo
que hay algo en común, señores, a pesar de todas las distinciones que existían en todo el mundo antiguo. Cualquier cultura antigua dada era más similar a otras culturas antiguas que cualquiera de ellas a la cultura occidental o europea. Comparar las culturas, por tanto, antiguas entre sí nos ayudará a ver esos hilos comunes, incluso cuando nos damos cuenta de las distinciones que los separaban unas de otras. A medida que identificamos esos hilos comunes, que hay miles, comenzaremos a comprender cómo el mundo antiguo difería del nuestro, del mundo moderno en el cual nosotros vivimos hoy. O como, mejor dicho, decirlo de una manera más adecuada, este tiempo se conoce como el posmodernismo. El posmodernismo en la cual tú y yo nos encontramos, un mundo lleno de Instagram, un mundo lleno de tecnología extraordinaria, mis amados, es un mundo totalmente diferente al mundo antiguo. Entonces, para volver a la ilustración del matrimonio, comprenderemos las ideas israelitas sobre el matrimonio de forma mucho más precisa al informarnos sobre el matrimonio en Babilonia o en Egipto, de lo que lo haremos pensando en el matrimonio en términos modernos. Sin embargo, también encontraremos evidencia que sugiere que las costumbres o ideas babilónicas no siempre fueron exactamente como la de Israel. Está mutual, mis amados. Los textos sirven entonces como fuentes de información para nosotros, para formular la manera de las formas de pensar de cada cultura, ya que cada cultura tiene una forma de pensar. En la mayoría de las áreas hay más similitudes entre Israel y sus vecinos que entre Israel y nuestro mundo occidental del siglo XXI en la cual tú y yo nos encontramos. Como otro ejemplo, aunque hoy creemos en un solo Dios, el Dios de Israel, y por lo tanto compartimos con ellos este elemento básico de fe, los puntos de vista de la deidad en el mundo antiguo sirvieron como el contexto para la comprensión de Israel de la deidad. Es cierto que el Dios de la Biblia es muy diferente de los dioses de las culturas antiguas, pero escúcheme muy bien aquí, Israel entendió a su Elohim, a su Dios, en referencia a lo que otros a su alrededor creían. Como lo indica la Biblia, los israelitas fueron atraídos continuamente por el pensamiento de las culturas que los rodeaban, ya sea que adoptaron los dioses y las prácticas de quienes los rodeaban, o si luchaban por ver a su Dios como algo distinto. Como resultado de esto, no estamos mirando la literatura antigua para tratar de decidir si Israel tomó prestado algo de la literatura que conocían. No, este no es el punto. Es de esperar que los israelitas tuvieran muchos conceptos y perspectivas, ideas en común con el resto del mundo. Esto es muy diferente de sugerir que la literatura fue prestada o copiada. Y mucha gente ha entendido esto y enseña esto. Inclusive muchos amigos míos enseñan esto. De que Israel copió de otras culturas y que tomó cosas de otras culturas, cuando eso no es cierto. La literatura de Israel, la vida de Israel, la cultura de Israel es diferente a todas las culturas del mundo. Pero ¿qué estoy tratando de decir? Que hay muchas similitudes también. Entonces, yo estudiar la cultura mesopotámica, el Ugarit, estudiar estas culturas de Sumeria, me da idea también de las cosas comunes que ellos tienen, que yo no puedo apropiarme o no puedo acceder en el mundo greco-romano en el cual yo me formé, que es otra cosa. Este no es ni siquiera un caso en el que Israel sea influenciado por los pueblos que lo rodean.
Más bien, mis amados, simplemente reconocemos la cosmovisión conceptual común que existía en la antigüedad. Por lo tanto, no deberíamos hablar que Israel sea influenciado por este mundo. No podemos pasar esa línea, ya que muchos han pasado, ya que ellos fueron parte de ese mundo. Para ilustrar la idea, permítame ilustrar esto. Debemos pensar de qué manera somos productos de nuestra propia cultura. Por ejemplo, no tomamos prestada la idea del consumismo ni nos influye. Somos consumidores porque vivimos en una sociedad capitalista que se basa en el consumismo. No tenemos que pensarlo ya o leer sobre él. Es parte de nosotros. Cuando sale un teléfono nuevo, ¿qué yo hago? Quiero el teléfono nuevo. Cuando sale un pantalón nuevo, ¿qué yo hago? Quiero el pantalón nuevo. Vivimos en esa cultura que vende y que vive eso. Incluso si quisiéramos rechazar sus principios, nos sería muy difícil identificar todos sus diferentes aspectos e idear diferentes formas de pensar. Uno podría hacer observaciones similares sobre la forma de pensamiento aristotélico o cartesiano o baconiano. Podríamos hablar del capitalismo y del valor de la libertad. Podríamos considerar el autodeterminismo y también el individualismo. Podríamos analizar nuestro sentido de los derechos personales y la naturaleza de la democracia. Estas son ideas y formas de pensar que nos hacen ser lo que somos en los Estados Unidos, en República Dominicana, en el mundo completo. En el mundo occidental en el cual nosotros vivimos. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde aprendimos los principios del naturalismo o la naturaleza del universo? ¿Dónde? Simplemente, igual que todo lo que usted hace en su cultura, en la cual usted nació, es natural para usted, se absorben a través de esta cultura en la cual usted vive y la cual yo vivo. Se toma por sentado. Uno puede encontrar todo esto en nuestra literatura, pero no lo aprendemos en nuestra literatura. Aunque lo leemos, lo aprendemos en nuestra cultura. Es simplemente parte de nuestra cultura lo que absorbemos, a menudo sin considerar siquiera las alternativas que tenemos. Porque ya es parte natural de nosotros. Es lo que vivimos diariamente. Al reconocer la importancia entonces de las literaturas del mundo antiguo para informarnos sobre sus culturas, no debemos preocuparnos por el hecho de que la Biblia debe entenderse como una pieza más de la mitología antigua. Podemos considerar algunas de las literaturas de Babilonia y de Egipto como mitológicas, pero esa misma mitología nos ayuda a ver el mundo tal como lo vieron. O en vez de nosotros satanizar eso, no, que eso es un mito. No, es una forma de comunicación antigua. Lo que yo debo es sacar la información importante, certera, para yo poder aprovecharla. No satanizarla, no excluirla. Los cananeos, por ejemplo, los asirios, no consideraban sus mitos como obras de la imaginación. La mitología, por su naturaleza, lo que trata es de explicar cómo funciona el mundo, señores, y cómo llegó a funcionar de esa manera. Y por lo tanto incluye una teoría de los orígenes de la cultura. A veces etiquetamos a cierta literatura como mito. Le ponemos el título arriba. Esto es un mito. Esto, o sea, en otras palabras, esto no sirve. Porque no creemos que el mundo funcione de esa manera. La etiqueta es una forma de mantenerlo a distancia para aclarar que no compartimos esa creencia. Y particularmente porque se refiere a la participación y a las actividades de los dioses. Pero para las personas a quienes pertenecía esa mitología,
a los protagonistas de esas mitologías era una descripción real, mis amados, de creencias profundas. Su mitología expresaba sus creencias sobre qué hacía que el mundo fuera lo que era. Expresaba sus teorías de los orígenes y de cómo funcionaba el mundo. Por ejemplo, para que usted me entienda, los hebreos entendían en su cultura antigua que Dios era similar a un buey. Ahora, ¿cuál era la visión de Dios como buey? Era que como los bueyes eran los que araban la tierra, los que lo ayudaban a cargar todos sus enseres, cuando se trasladaban de un lugar a otro, ya que la cultura patriarcal era una cultura migratoria. El buey era el animal más fuerte dentro del campamento. Entonces ellos asociaron a Dios como el buey fuerte. Es por eso que la primera letra Aleph, el símbolo pictográfico, la pictografía antigua era la cabeza del buey. Pero eso no significa que eso sea malo. Eso es lo que está comunicando una mentalidad antigua de cómo ellos veían a Dios. No en su esencia, sino en su forma funcional, como es la forma de esto. De igual manera, la mitología funciona de igual manera. Según esta definición, nuestra mitología moderna está representada por la ciencia. Nuestras propias teorías de origen y de operaciones. Lo que cambió ahora es que nosotros vemos ahora las cosas científicamente. Pero es una forma, para que usted me entienda, de mitología. La ciencia proporciona lo que generalmente se considera como el consenso sobre lo que es el mundo, cómo funciona y cómo llegó a ser. Hoy, la ciencia no deja espacio para la deidad. Aunque tampoco refuta la deidad. Es el caso de Stephen Hawking, uno de los más grandes científicos que ha existido en la historia. Antes de morir, él establece eso. En contraste con las antiguas explicaciones que estaban llenas de deidad. Pues la visión antigua estaba imbuido todo, toda su vida, toda su cultura, la deidad era parte. Hoy día la ciencia no deja espacio a la deidad, aunque no la refuta, pero no le da espacio. Usted ve ya las visiones modernas y antiguas. Para los israelitas, por ejemplo, Génesis 1, que es lo que vamos a tratar de explicar en esta sesión, ofreció explicaciones de su visión de los orígenes y las operaciones de la misma manera, escuche, que las mitologías sirvieron en el resto del mundo antiguo y que la ciencia sirve a nuestra cultura hoy día occidental. Representa lo que los israelitas realmente creían sobre cómo el mundo llegó a ser como es y cómo funciona, aunque no se presenta como sus propias ideas, sino como la revelación de Dios. El hecho de que muchas personas hoy compartan esa creencia bíblica hace que el término mitología sea desagradable. Pero debe reconocerse que Génesis 1 cumple la función similar de ofrecer una explicación de los orígenes y cómo operaba el mundo. No solo para Israel, sino para la gente de hoy, en el siglo XXI, quienes ponen su fe en la Biblia. Así que, luego de esta introducción, yo quiero que usted me ponga atención, porque hoy voy a hablar, lo que me resta de tiempo, voy a hablar acerca de el primer principio que podemos sacar, y es el fundamento base de toda la revelación del Génesis y de toda la Biblia también, pero básicamente el Génesis. Y es que Génesis 1, que es lo que voy a hablar, es cosmología antigua. Anote este nombre, cosmología antigua. Yo creo que usted me ponga mucha atención aquí, porque este tiempo es muy importante, ya que voy a hablar de este tema.
Esta es la centralidad de entender Génesis. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, básicamente. Génesis 1, 2 y 3 habla de cosmología antigua. Por lo tanto, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para abordar Génesis 1 es que es cosmología antigua. ¿A qué yo me refiero cuando hablo de cosmología? Es decir, quiero decir que Génesis no intenta describir la cosmología en términos modernos, no, o responder preguntas modernas. No, Génesis no está pensado, no está ideado, no está revelado para poder responder preguntas científicas, no, que es una visión moderna de la vida. Los israelitas no recibieron ninguna revelación para actualizar o modificar su comprensión científica del cosmos. No. Ellos no sabían que las estrellas eran soles, señores. Ellos no sabían que la Tierra era esférica o se movía a través del espacio. Ellos no sabían eso. Ellos no sabían que la Tierra era esférica, que no sabían que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna, no. O incluso no sabían más lejos que las aves que volaban en el aire. Los antiguos creían que el cielo era material, físico, palpable, sólido, no vaporoso, lo suficientemente sólido como para soportar la residencia de la deidad y contener agua. De esta manera, entonces, de muchas otras, ellos pensaron que el cosmos, de la misma manera que cualquier persona en el mundo antiguo pensó, como pensaron los egipcios, como lo pensaron los babilonios, de la misma manera. Aquí hay una confluencia de ideas en cuanto a la cosmología. Y nada en absoluto como cualquiera de nosotros fuimos formados a pensar hoy. Es por eso que hay una tendencia dentro de la erudición y dentro de los cristianos, que no son tampoco, son aficionados, por así decirlo, no tienen estudios académicos rigurosos, piensan que la Biblia habla de ciencia, que Génesis 1 particularmente y muchos otros pasajes, como el caso de Job, por ejemplo, que toca muchas cosas de cosmología, habla de ciencia y no tiene nada que ver con eso, ya que Génesis 1 es cosmología antigua. Y Dios no pensó, nunca pensó que era importante reconsiderar y cambiar su pensamiento de un pensamiento antiguo a un pensamiento moderno. No. Ahora vamos a ver la diferencia entre cosmogonía y cosmología. Esto es muy importante para entender esto. Cosmogonía versus cosmología. Aquí hay una diferencia. Primero definamos qué es cosmos. Cosmos viene de la palabra griega cosmos, así mismo. Usted puede verlo ahí, la imagen en la pantalla. ¿Qué significa? Escuche, orden o armonía. Cosmos significa orden o armonía. Que en la cosmología antigua era el antítesis del caos. Es por eso que usted puede leer en Génesis 1 que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Hay traducciones que dicen estaba en caos, dice. Este concepto de cosmología también se utiliza como sinónimo de universo. Cosmos entonces consiste en un sistema ordenado y armonioso y con equilibrio que no se conduce por las leyes humanas ni sobrenaturales, señor, solo por la ley natural. Es utilizado para hacer referencia a elementos que existen de forma natural, principalmente de aquellos que pueden ser observados en el cielo. Por oposición al caos, oposición, lo contrario, como estado de desorden y sin sistema. Vea el contraste. ¿Qué es lo que está tratando de decir Génesis? Génesis lo que está tratando de ver es cómo el cosmos estaba organizado. Cosmos significa un sistema del mundo también. El sistema como el mundo fue estructurado.
o el universo, porque es paralelo, este término es sinónimo de cosmos, universo, como un todo integrado, sujeto a las leyes del movimiento de la materia. Ahora, existe una diferencia entre cosmogonía y cosmología. Sí, eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Cosmogonía es una cosa y cosmología es otra. Ya vimos que cosmos es el universo. Lo puede ver. Ahora, cuando usted le añade gonía, es origen. Cosmogonía significa el origen del universo, que es diferente a cosmología. Cosmología es el estudio del universo. Aquí hay una diferencia muy marcada. Entonces, logía de cosmología es una palabra compuesta, es el estudio del universo, es el estudio del cosmos. Y cosmogonía es el origen. Te dirige al entendimiento del origen. Gonía es origen. Logía es estudio, ciencia, por ejemplo, para que usted entienda. En otras palabras, entonces, y aquí cabe una pregunta, usted puede ya contestarla. Génesis 1, ¿habla de cosmogonía o de cosmología? Ya cae de la mata. Génesis 1 lo que está hablando es de cosmología, no de cosmogonía. O sea, entender que Génesis 1 es cosmología antigua te da la claridad de entender que cuando yo abordo el libro de la Biblia llamado Génesis, yo no puedo entender que ahí está hablando del origen del universo. No, que ya se cae de la mata, que el que hizo el universo, el que creó el universo, fue el eterno. Ahora, lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes, que quizás será nuevo para ustedes, y para los que escucharán esto alguna vez, es que Génesis 1 habla de el origen del universo, y ese no es el caso. Pero continuemos para poder seguir identificando estas cosas. La cosmogonía es la ciencia que explica el origen del universo, el origen del mundo, la naturaleza misma de las cosas materiales e inmateriales. En esta explicación se va a usar una simbología numérica que va a representar cada etapa de la creación hasta llegar al hombre. La cosmogonía, entonces, es un conjunto de teorías míticas. Esta palabra viene de mito, de lo que tratamos de describir de mitología, que en vez de ser malo, es la manera como los antiguos comunicaban el entendimiento del origen del universo. También tiene que ver con un conjunto de teorías religiosas, filosóficas también y científicas sobre el origen del mundo. Cada cultura o religión ha tenido y tiene sus propias explicaciones cosmológicas, o sea, del origen del universo. La cosmogonía pretende establecer una dimensión de realidad, ayudando a construir activamente la percepción del universo, que es el espacio-tiempo. Ya usted sabe, el espacio y tiempo están unidos completamente. Y el origen de los dioses también, de los hombres y de los elementos naturales. A su vez, la cosmogonía permite apreciar la necesidad del ser humano de concebir un orden físico y un orden espiritual que permite explicar el caos y la incertidumbre. Usted ve aquí, ya tenemos la idea clara de Génesis. Génesis no es cosmogonía, Génesis es cosmología, porque cosmología describe el universo en su estado actual. Entonces hace una investigación de las leyes que lo gobiernan. Mientras que la cosmogonía, como usted ha visto, estudia las condiciones que dieron lugar al origen, al nacimiento, al génesis, al comienzo de algo. Que es contrario a la cosmología. ¿Vio? Por eso podemos determinar que Génesis habla de cosmología antigua. En toda esta serie vamos a hablar de eso.
Esto es una introducción solamente. Algunos cristianos y muchos de la raíz hebrea también, que vienen del cristianismo, se acercan al texto de Génesis como si tuviera la ciencia moderna incrustada, imbuida, o que la ciencia moderna dictara cómo debería ser la ciencia, el libro. Génesis no está hablando de cómo debería ser la ciencia moderna, señores. No habla de eso. Este enfoque del texto de Génesis 1 se llama concordismo. ¿Qué es el concordismo? Es buscar dar una explicación científica moderna a los detalles del texto. Este es el término técnico como se conoce este fenómeno. Esto representa un intento de traducir la cultura y el texto para el lector moderno, cuando la cultura no se traduce, se vive, mis amados. El problema es que no podemos traducir ni trasladar su cosmología a nuestra cosmología, mis amados, ni deberíamos hacerlo. Es un intento fallido. Si aceptamos Génesis 1 como cosmología antigua, como lo es, entonces necesitamos interpretarla como cosmología antigua en lugar de traducirla a la cosmología moderna. Si tratamos de convertirla en cosmología moderna, estamos haciendo que el texto diga algo que nunca dijo. No se trata solo de añadir significado. A medida que se dispone de más información, se trata de cambiar el significado. Eso se llama, dentro de la interpretación bíblica, eisegesis. Cuando lo que estamos buscando es una exégesis, es una interpretación correcta. Puesto que consideramos y entendemos que el texto es autoritativo, es peligroso, es cuesta arriba para nosotros, para nuestra vida, cambiar el significado del texto por algo que nunca tuvo la intención que dijera. Otro problema también de este concepto, de este entendimiento y este approach, este abordar de la Torá, de la Biblia, de Génesis 1, que es el concordismo, es que asume que el texto debe entenderse en referencia al consenso científico actual, lo que significaría que no correspondería al consenso científico del siglo pasado ni a lo que pueda desarrollarse en el próximo siglo. Si Dios intentara hacer que su revelación correspondería a la ciencia, como pretenden los que abordan en la Biblia conforme al concordismo, tenemos que preguntar ¿qué ciencia? Somos conscientes de que la ciencia es dinámica en lugar de estática. Por su propia naturaleza, la ciencia está en constante estado de flujo, de movimiento. Si dijéramos que la revelación de Dios corresponde a la ciencia verdadera, adoptamos una idea contraria a la naturaleza misma de la ciencia. Usted puede notar que yo no estoy denigrando la ciencia. Yo creo que la ciencia es muy importante. Lo que yo estoy tratando de decir es que la Biblia, Génesis 1, no habla de eso, que otra cosa. Y yo no puedo pretender abordar la Biblia conforme a lo que ella no es. Debo abordar la Biblia como ella es, como ella fue dada, como ella fue revelada, en el lugar y en el contexto preciso con la cual el Creador pensó en su más grande sabiduría dar. Ahora, como Dios no consideró necesario comunicar una forma diferente de imaginar el mundo a Israel, sino que estuvo contento que se conservara la geografía cósmica antigua nativa. Podemos concluir entonces que el propósito del Eterno no era revelar los detalles de la geografía cósmica. ¿Qué es la geografía cósmica? Esto es muy importante. Yo le exhorto a que usted copie este tema, este título, e investigue qué es esto. Pero yo quiero definírselo brevemente. La forma, geografía cósmica significa
o es definido como la forma en que uno piensa sobre la forma del cosmos. La forma de la Tierra, la naturaleza del cielo, las ubicaciones del sol, de la luna, de las estrellas, simplemente no son significativas. Y Dios podía comunicar lo que deseaba independientemente de la geografía cósmica de uno. El concordicio trata de descubrir cómo podrían haber existido aguas sobre el cielo, como está escrito en Génesis 1:7. Mientras que la visión en la Biblia mantiene que esta terminología, esta retórica, está simplemente describiendo la geografía cósmica en términos israelitas para hacer un punto totalmente diferente. Si la geografía cósmica es culturalmente descriptiva en lugar de verdad revelada, toma su lugar entre muchos otros ejemplos bíblicos de nociones culturales relativas. Por ejemplo, para que usted me entienda, en el mundo antiguo, la gente creía que la sede, el lugar de la inteligencia, la emoción y la personalidad estaba en los órganos internos, particularmente en el corazón. O sea, cada vez que usted lee el corazón, como yo he oído mucha gente que dice, engañoso es el corazón, la gente piensa, yo he oído mucha gente hablando, y cristianos, diciendo que es literal lo que le está diciendo. Igual que el hígado también, los riñones, igual que los intestinos también. Esta era la manera particular que los israelitas definían los conceptos que ellos entendían en el momento que vivían. Yo no puedo obviar eso. Yo no puedo poner eso a un lado. Yo tengo que entender eso y usarlo cuando yo lo entienda ya, poder traducirlo en mi idioma, en mi cultura. Pero precisamente ya he entendido de cómo ellos pensaban. Muchas traducciones de la Biblia usan la palabra inglesa, por ejemplo, mente, o la palabra latina, mente, cuando el texto hebreo se refiere a las entrañas. ¿Vio? Mostrando las formas que en el lenguaje y cultura están interrelacionados. Por ejemplo, para que usted me entienda, los israelitas antiguos pensaban que la gloria de Dios era el hígado. ¿Por qué? Porque ellos asociaban la gloria del creador de la deidad con la parte más pesada del buey. El lenguaje moderno, aunque nos referimos al corazón, por ejemplo, metafóricamente como el asiento de la emoción, en el mundo antiguo esto no era una metáfora, sino que era fisiología. Sin embargo, debemos notar que cuando Dios quería hablar con los israelitas sobre su intelecto, sus emociones y su voluntad, no revisó sus ideas de fisiología y se sintió obligado a revelar la función del cerebro, señores. Eso es lo que hace la ciencia. En cambio, adoptó el lenguaje de la cultura, la cual ellos vivían, para comunicarse en términos que ellos comprendían, que ellos entendían. La idea de que las personas piensan que con sus corazones describe la fisiología en términos antiguos para la comunicación de otros asuntos, no es revelación con respecto a la fisiología, mis amados. En consecuencia, escúchenme, no es necesario que tratemos de idear una fisiología para nuestros tiempos que explique cómo las personas piensan con sus entrañas. Pero un concordista, este esfuerzo desmedido de tratar de conectar la ciencia o tratar de sacar ciencia de Génesis 1, cuando Génesis 1 es una visión antigua y es cosmología, un concordista serio tendría que hacerlo para salvar la reputación de la Biblia. Los concordistas creen que la Biblia debe estar de acuerdo, o sea, concordar con todos los descubrimientos de la ciencia contemporánea. Es por eso que a través de la Biblia, de toda la Biblia,
No hay una sola instancia en la que Dios le revelara a Israel una ciencia más allá de su propia cultura. Ningún pasaje ofrece una perspectiva científica que no era común en la antigua ciencia mundial de la antigüedad. Más allá del tema de la geografía cósmica, hay una serie de otras cuestiones culturales y potencialmente científicas que hay que considerar con respecto a cómo pensaba la gente del mundo antiguo. Varias preguntas que voy a dar ahora pueden ser consideradas. Y eso lo vamos a ver a través de toda esta charla que iniciamos en el día de hoy. Espero que esto haya sido de gran bendición. Podemos cuestionar cuál es el nivel y la naturaleza de la participación de Dios en el mundo. Podemos preguntar cuál es la relación de Dios con el cosmos. ¿Se manifestó dentro del cosmos? ¿Lo que está controlando, lo está controlando desde afuera? ¿Existe algo así como el mundo natural? ¿Qué es el cosmos? Una colección de objetos materiales que operan sobre la base de leyes, una máquina, un reino, una compañía, una residencia. Podemos preguntar también, ¿es el recuento de la creación la descripción de un proceso de fabricación o la comunicación de un concepto? Antes de poder seguir avanzando en el resto de las proposiciones, de lo que queremos hablar aquí en esta serie, que conforman este documento, esta charla, uno de los temas planteados en la lista anterior que debe ser abordado inmediatamente. Es decir, no existe el concepto de un mundo natural en el antiguo pensamiento oriental. Ellos no lo pensaban así. La dicotomía entre lo natural y lo sobrenatural es relativamente reciente. Antes no había ese entendimiento. La deidad impregnaba el mundo antiguo. Todo tenía que ver con la deidad. Nada sucedió independientemente de la deidad. Si lloviera la deidad, si temblara el cielo era la deidad, si tú tenías un problema estomacal era la deidad. Todo, inclusive las insanidades, los esquizofrénicos, porque antes no había psiquiatra en ese momento. Ahí no había problemas ahí no había clínica psiquiátrica donde tú podías internar a alguien. Los locos, por ejemplo, como le llamamos aquí, los insanos, incluyendo lo que nosotros conocemos como demonizados, todo eso era pensado que tenía que ver con la deidad. Los dioses no intervinieron porque eso supondría que había un mundo de eventos fuera de ellos en el que podían entrar y salir. Los israelitas, por ejemplo, junto con todos los demás en el mundo antiguo, creían en cambio que cada evento era un acto de la deidad, que cada planta que crecía, cada bebé nacido, cada gota de lluvia, cada desastre climático era el acto de Dios. No había ley natural. Ninguna ley natural rige el cosmos, en otras palabras. La deidad dirigía el cosmos y era inherente a él. No había milagros en el sentido de que los eventos se desviaban de lo que era natural. Solo había signos de actividad de la deidad. A veces favorable y a veces no. La idea de que la deidad hizo que las cosas funcionaran simplemente se apartó o se ocupó de otra cosa. Donde el deísmo habría sido risible en el mundo antiguo porque ni siquiera era concebible. Como lo sugirió un gran pensador llamado Richard Wood, si Dios se desconectara del cosmos de esa manera, nosotros y todos los demás en el cosmos simplemente dejaría de existir. Esa es la mentalidad que tenía. No hay nada natural en el mundo en la teología bíblica. No, todo era espiritual, todo era trascendente. La deidad controlaba todo. Ni debe haberlo en el nuestro. Esto no sugiere, no estoy tratando de decirles a ustedes que Dios microadministra el mundo, no. Solo que está completamente involucrado
en las operaciones y funciones del mundo. Como resultado, no debemos esperar nada en la Biblia o en el resto del antiguo cercano oriente para participar en la discusión de cómo el nivel de actividad creativa de Dios se relaciona con el mundo natural. Es decir, lo que llamamos proceso naturalista o leyes de la naturaleza. Las categorías de naturaleza, escuchen muy bien esto, y sobrenatural no tienen ningún significado para ellos y mucho menos ningún interés, a pesar del hecho de que en nuestro mundo moderno tales preguntas ocupan un lugar central en la discusión, ya que es una forma de cómo nosotros los modernos vemos lo que es la religión. Los antiguos nunca soñarían con abordar cómo podrían haber surgido las cosas sin Dios o qué procesos naturales podría haber usado. Note incluso el texto bíblico, por ejemplo, que combina estas perspectivas cuando en Génesis 1:24 dice, como está escrito, deje que la tierra produzca criaturas vivientes. Pero luego sigue con la conclusión en el versículo siguiente que dice, por lo que Dios hizo los animales. Todos estos temas son cuestiones modernas impuestas en el texto y no los problemas o los asuntos, el entendimiento de la cultura del mundo antiguo, que es totalmente contrario y diferente. No podemos esperar que el texto lo aborde, ni pensar que lo dice, ni podemos configurar la información del texto para obligarlo a cumplir con las respuestas que deseamos haber respondido. Nosotros debemos tomar el texto en sus propios términos, como se entendió. No está escrito para nosotros. No, mi amado. Muy a nuestro pesar, encontraremos que el texto es sensible a muchas de las preguntas que nos consumen en los diálogos de hoy, en las interacciones que tenemos en todos los lugares que nosotros hablamos de la palabra. Aunque anhelamos que la Biblia influya en estos temas, que nos brinde perspectivas o respuestas bíblicas, no nos atrevemos a imponer tal obligación en el texto. Dios ha elegido la agenda del texto, el que administra el texto, el que lo entregó fue Dios en un mundo, en una cultura, en una manera. Como yo le digo, esto no se puede abordar en un evangelio según San John. Debe ser abordado como Dios lo entregó, bajo los mismos términos que él lo dio, bajo la agenda que él planteó. Y debemos estar contentos con la sabiduría de estas elecciones. Si intentamos requisar el texto para abordar nuestros problemas, lo vamos a distorsionar en el proceso. Al comenzar nuestro estudio de Génesis 1, como hemos hecho hoy, estableciendo las bases de las reglas de juego que vamos a ver. Esto es un reto para muchos de nosotros. Eso lo sé yo. Para mí fue un reto hace 4 años, más o menos, cuando comencé a estudiar estas cosas. Debemos ser conscientes del peligro que acecha cuando imponemos nuestra propia idea cultural en el texto sin pensar. Yo sé que hemos crecido en el cristianismo, en el pentecostalismo, quizás lo somos, quizás bautistas, qué sé yo, en cualquier denominación. ¿Cree usted que no hay intereses ahí? Claro, todo tiene un interés. Todo proyecto tiene un interés para llevarse a cabo. Y es por eso que siempre todo proyecto debe, para poder ser aceptado, debe ser promovido bajo los valores que representa ese mover. El mensaje de la Biblia no debe estar sujeto al imperialismo cultural. No. Su mensaje trasciende la cultura, mi amado. Inclusive la cultura que se originó. Pero la forma, escúcheme, al igual que cada uno de nosotros, tiene una forma. La Biblia tiene una forma. Se originó en una forma en que se incrustó el mensaje, le dio un marco, como cuando usted ve un cuadro. ¿Cuántos han visto un cuadro sin marco? Qué feo se ve. Pero cuando usted le pone un marco, cobra una vida.
increíble. Así mismo es la Biblia. La Biblia tiene un marco, tiene una forma en la cual fue incrustada. Y ese marco quedó totalmente impregnado, mi amado, influenciado por la cultura antigua, no por la cultura moderna. Este fue el diseño de Dios y lo ignoramos a nuestro propio riesgo. La interpretación correcta procede de la creencia de que los autores divinos y humanos fueron comunicadores competentes y que por tanto podemos comprender su comunicación. Pero para hacerlo, que es lo que yo quiero que usted aprenda, mi interés es ese. Debemos respetar la integridad del autor, absteniéndonos de reemplazar su mensaje por el mío, por el nuestro. Aunque no podemos esperar ser capaces de pensar como ellos piensan, o leer sus mentes, o penetrar profundamente en tantas cosas que nos resultan opacas en su cultura, podemos comenzar a ver que hay otras maneras de pensar además de las nuestras y comenzar a identificar algunas de las formas en que hemos sido presumiblemente etnocéntricos. Aunque nuestra comprensión de la cultura antigua siempre será limitada, la literatura antigua, lo que hemos recibido, es la clave para la interpretación adecuada del texto. Y hay una suficiente cantidad, como dije, disponible para permitirnos avanzar, mis amados, en nuestra comprensión. Termino aquí. La Biblia es un libro de cosmología antigua. Esto es lo que yo quería hoy comunicar. No habla de ciencia. La ciencia es foránea totalmente a la idea de lo que Dios quiere comunicar en Génesis 1. Génesis 1 es cosmología, no cosmogonía. No habla del nacimiento del universo, habla del estudio del universo, de cómo el universo fue ordenado por Dios, dándole propósito y dándole función. Mis amados, mire, yo espero que este tiempo, mi amado, como lo he disfrutado, yo lo he disfrutado grandemente, usted también lo haya disfrutado. Esperamos que haya sido de gran bendición. Mis amados, que el Eterno me los guarde, los bendiga, y nos encontraremos el próximo lunes. Continuaremos con nuestras proposiciones. Hablamos la primera hoy, vamos a seguir avanzando para poder entender las intríngulis, las partes de este libro extraordinario, basado en este fundamento, en este entendimiento de que la Biblia es un libro antiguo, no un libro moderno. Mis amados, que el Eterno los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Shalom, shalom. Un gran abrazo.